dentro de la biodiversidad, algo que ha contribuido notoriamente a que hayan especies de plantas y animales y otros distintos en distintos hábitats, es lo que se conoce como aislamiento reproductivo. Ahora, este aislamiento reproductivo, chiquillos, se observa obviamente en aquellos sujetos que tienen reproducción sexual. O sea, cuando hablamos de reproducción sexual, acuérdense que hablamos de aquellos individuos que producen células especializadas para la reproducción, como los óvulos y los espermios. Entonces aquí yo les puse una fotito de 4 especies que son muy bonitas, ¿no es cierto? Y que ellos en sí tienen aislamiento reproductivo, unos más eficientes y otros menos eficientes. ¿Ya? Entonces todo esto tiene que va de la mano, chiquillos, con el concepto de especiación. Acuérdense que todas estas clases hemos estado hablando de la especiación. ¿Ya? Y la especiación es todos los procesos evolutivos donde nosotros vamos viendo la formación de nuevas especies a partir de un ancestro común. Entonces, ese ancestro común, por diferentes factores, ¿no es cierto?, mutaciones genéticas, cambio de hábitat, cambio de forma de alimentación, etcétera, han permitido que se vaya diversificando esa especie en variedades que llamamos especiación. Ahora, la especiación, como vemos aquí en esta fotografía, por ejemplo, un ejemplo típico de especiación es la formación de reptiles en la isla de Galápagos, donde por el aislamiento geográfico, o sea, el aislamiento del hábitat o del lugar donde vive cada una de estas especies, se ha ido adaptando al lugar donde vive. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tortuga de cuello largo, ¿no es cierto?, que tiene esta característica porque se alimenta de las ramas altas de los árboles. Es una tortuga bastante grande y bastante añosa. Pueden llegar a vivir más de 300 años estas tortugas, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una iguana de playa. Estas iguanas se caracterizan porque tienen la posibilidad de nadar y comer algas y son bastante versátiles en el agua. Acá tenemos una iguana, ¿no es cierto?, de montaña, donde ustedes ven que morfológicamente es absolutamente distinta a esta otra, ¿no es cierto? Tiene brazos mucho más fuertes para poder caminar y trepar, y también son herbívoras. Por si acaso, todas las iguanas son herbívoras, ¿ah? No comen a otro ser vivo que no sea planta. Y acá tenemos, por ejemplo, una variación bastante extrema del fenotipo, donde en vez de ser una iguana, es un lagarto de desierto. Entonces, dependiendo del hábitat, va a ser la característica del animal y las adaptaciones que vaya desarrollando para ese nicho ecológico, para ese hábitat. Y a este proceso de cambio en las especies la llamamos como especiación. Y en los vegetales es mucho más difícil verlo, ¿no es cierto?, porque los vegetales habitualmente demoran más en mostrar una mutación y habitualmente pasa más desapercibida, son menos llamativas, pero hay un proceso que se llama poliploidía, donde los vegetales pueden tener cromosomas de más o cromosomas de menos, porque durante la división de la meiosis, los cromosomas en vez de separarse quedan juntos, generando ahí también especiación. Entonces, estas nuevas especies, ¿no es cierto?, se representan en estos árboles que ustedes han visto, en estos árboles taxonómicos, donde aquí abajito estaría aquí al comienzo el ancestro común, y cada bifurcación de estos árboles taxonómicos que ustedes han visto en los dibujos y en los textos aparecen, ¿no es cierto?, estas divisiones significa que aquí hubo especiación. ¿Ven? Aquí hubo una especiación, aquí hubo otra, acá hay otra especiación más, ¿no es cierto? Y cada línea de esta entonces va a representar una especie distinta. Entonces aquí podría estar el ancestro común, por ejemplo, de las iguanas y la tortuga, y la especiación me dio origen a la tortuga de cuello largo, a la iguana marina, a la iguana de montaña, ¿no es cierto?, al lagartito de desierto, y algún otro reptil que esté por ahí dando vuelta en el ecosistema. Por lo tanto, cuando ustedes vean esto, significa que aquí hubo una especiación, o sea, de un ancestro común hubo evolución, mutación y cambio y diversificación de la especie, y evolucionaron diferentes tipos de animales, plantas u hongos.
Ahora, ¿cómo se forma una nueva especie? Nosotros hemos hablado de cómo se forman las nuevas especies. Una de las principales causas que genera nuevas especies es la separación geográfica, ¿ya? Cuando una población se divide, acuérdense que la población es la unidad de estudio de la ecología. Cuando una especie se divide porque hay un accidente geográfico, por ejemplo, aparece una montaña o se forma un río o emerge un lago, ¿no es cierto?, nos va a generar especiación. Acuérdense que esos fenómenos se llaman especiación alopátrica, o sea, la especie queda separada por un motivo geográfico. Como nosotros, por ejemplo, nosotros estamos geográficamente separados de Argentina por la cordillera de los Andes. Por lo tanto, las especies del otro lado de la cordillera tuvieron un mecanismo evolutivo y los que estamos en este lado de la cordillera otro. Entonces, esa especiación se llama alopátrica, ¿ya? Entonces, como nosotros quedamos aislados ecológicamente de ellos y ellos de nosotros, esos efectos producen a la especiación de las especies que quedaron dentro de un ecosistema. Ahora, de repente, dentro de una sola población también a veces hay especies que cambian, que mutan porque no tienen suficientes recursos en su ecosistema. Y eso es una evolución o una especiación simpátrica. Cuando, por ejemplo, tenemos un bosque de araucaria y dentro del bosque de araucaria de repente emerge una araucaria distinta, esa es una evolución simpátrica, o sea, se produce dentro del mismo nicho o del mismo hábitat, ¿ya? Entonces, estos tipos de especiaciones, la alopátrica y simpátrica, permiten que en este minuto haya tal diversidad de especies en el planeta. Entonces tenemos los mecanismos de especiación simpátricas y alopátricas. Y acá yo les puse dos especies o dos organismos, ¿no es cierto?, mamíferos primitivos que se han generado por especiación alopátrica. ¿Por qué alopátrica? Porque estos animalitos existen solamente en Australia. Este es el equidna, que es un mamífero primitivísimo, ¿no es cierto? Y acá tenemos el ornitorrinco, que es otro mamífero, también muy primitivo. Entonces, ellos dos existen solamente en ese lugar porque Australia es un continente o es un país o es una isla que está separado del resto del planeta, no tiene ninguna vía de comunicación excepto la marítima. Entonces, como estas especies no pueden pasar o no pueden atravesar ese mar que los separa, por ejemplo, de Asia, ellos se han adaptado a vivir en ese ecosistema y existen solamente allí. Es como nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en Chile a la ranita de Darwin, que existe solamente en Chile, no hay en ningún otro lugar. Entonces estas especies son endémicas y se han generado por especiación alopátrica, por la separación geográfica. Entonces tenemos que la población, ¿no es cierto?, puede generar el proceso de especiación si por algún motivo esta población se diferencia de otra. Por ejemplo, puede haber una modificación genética entre los sujetos de la población, un cambio ecológico, un cambio en el hábitat, un cambio etológico, o sea, un cambio en el comportamiento de la especie, un cambio en la parte física, en la morfología del animal o la planta, ¿ya? Pero ninguna de estas cosas va a ser efectiva si no hay exactamente un aislamiento reproductivo. O sea, ¿qué significa aislamiento reproductivo? Que los sujetos de una población solamente se reproduzcan entre ellos compartiendo su material genético. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista biológico, la especiación es sumamente importante porque la especiación nos indica que en algún momento esa población hizo el aislamiento reproductivo. No sé si estoy clara, parece que estoy media enredada. Entonces, el aislamiento reproductivo, chiquillos, le permite a una población multiplicarse y ocupar hábitat específico. Ahora, si esa especie o esa población cambia de hábitat, va a tener que modificar
sus conductas o su morfología, y eso va a dar origen a una especiación. Por ejemplo, yo aquí les puse un sujeto que es un híbrido. ¿Ven? Ustedes pueden ver aquí este híbrido entre la mezcla de una cebra y de un burro, ¿no es cierto? Y tenemos este híbrido. Este híbrido no es ejemplo de especiación, porque los híbridos habitualmente son estériles. Por lo tanto, este híbrido no va a poder generar ni óvulos ni espermios, o si los genera, van a ser óvulos y espermios defectuosos que no van a servir para la reproducción. Entonces, estos animales con estas características solamente se generan en forma artificial, no en forma natural, porque en forma natural las especies tienen ese proceso de aislamiento reproductivo, ¿ya? O sea, ¿eso qué significa? Que yo, por muy sexy que encuentre a un gorila, y por muy guapo que encuentre al gorila, eh, no voy a poder tener descendencia con ese gorila porque mis células reproductoras son diferentes a las que ese gorila presenta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se conserva el aislamiento reproductivo entre las especies? Porque las especies, acuérdense que sé que uno de sus objetivos es la reproducción para poder conservar su material genético. Entonces, tenemos aislamientos que son previos a la cópula o al apareamiento, o sea, antes de que ocurra la fecundación, que impiden que especies diferentes se apareen. O sea, aquí en este caso, las especies diferentes, por mucho que se parezcan, por ejemplo, naturalmente, un caballo y un burro no se van a aparear en forma natural porque son especies distintas, ¿ya? Porque tienen conductas de apareamiento distintos o hábitos de apareamiento diferentes. Entonces, también existen mecanismos de aislamiento posteriores al apareamiento. O sea, supongamos que el burro y el caballo se aparearon, van a haber mecanismos posteriores a ese proceso que van a limitar el desarrollo de los híbridos. Como acá, ven, acá tenemos una cebra que está viviendo con unos burritos y dieron origen a un burrito cebra. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo un mecanismo de apareamiento natural. Lo más probable es que no. Lo más probable es que esta fotografía provenga de un zoológico o de un centro de investigación, donde a veces se manipulan las especies. Ustedes saben que la biotecnología da para muchos procesos. Entonces, ¿cuál Pero, es? profe, una Dime. consulta. ¿Mm? ¿Eso es bueno así como que manipulan a los animales? O sea, ya de por sí están manipulando, pero ¿eso es bueno o no? Mm, Mira, desde mi perspectiva, dando yo mi opinión personal, creo que no, porque habitualmente los animales manipulados genéticamente suelen tener enfermedades genéticas asociadas. Entonces, claro, puede ser muy divertido ver un burro cebra, pero nosotros no sabemos qué enfermedades o qué afecciones estén maltratando a ese animal. Si biológicamente no existe, significa que biológicamente no es necesario. Muchos de estos animales que se han creado en laboratorio han sido con fines económicos, comerciales, por ejemplo, o con fines, ¿no es cierto?, de experimentación. Pero ambos procesos, tanto los comerciales como la experimentación, son abuso en contra de la flora y fauna natural que existe en el planeta. Y por eso ahora tenemos tanto problema con los animales y plantas transgénicas, porque van generando diferentes dificultades en los hábitats naturales porque naturalmente no existen. Y si naturalmente no existen, por algo es. No es por una cuestión de que se le ocurre al hábitat no generar esos sujetos híbridos. ¿Ya? Entonces, ¿qué mecanismos de aislamiento reproductivo tenemos? ¿No es cierto? Simpátrico significa, chiquillos, que ocurre dentro de una población, acuérdense. ¿Qué mecanismos de aislamiento reproductivo tenemos presigóticos? Pre significa que se producen antes de la formación del embrión, antes de que se fecunde el óvulo con el espermio. Y posigótico, aquí se formó el embrión y apareció un sujeto, pero este sujeto va a tener algunas limitaciones para poder generar más descendencia. Entonces, estos son los mecanismos de aislamiento reproductivo, los presigóticos y los posigóticos. Entonces, los mecanismos de aislamiento, chiquillos, tienden a conservar
el material genético intacto de los sujetos, ¿ya? Entonces lo que interesa aquí, que el aislamiento reproductivo vaya a generar descendencia fértil, o sea, que los hijos de esos sujetos puedan a su vez reproducirse y generar más individuos de la misma población. Entonces, ¿qué aislamientos anteriores al apareamiento hay? El aislamiento geográfico, o sea que una especie queda separada de otra por un motivo geográfico como los que yo les nombraba, ¿no es cierto? Un río, un lago, un océano, una montaña, un desierto, etc. Por ejemplo, nosotros acá en Chile tenemos hartos aislamientos geográficos, tenemos por lo menos 4. Tenemos el desierto de Atacama, es un aislamiento geográfico, la cordillera de los Andes, el océano Pacífico y los hielos antárticos. Esos son aislamientos geográficos que impiden que las especies se puedan desplazar a través de ellos y ir a fecundar a otros sujetos de otra parte. El aislamiento ecológico, o sea, aquí el hábitat le pone trabas a la especie para poder reproducirse, por ejemplo, que no haya alimento suficiente, que el espacio no sea el adecuado, que haya mucha competencia con otra especie por la comida, los predadores, las enfermedades, etc. Un aislamiento temporal, por ejemplo, ahora que estamos con cambio climático, estamos sufriendo un aislamiento temporal. Las especies no se pueden o no se reproducen porque las condiciones climáticas no son las adecuadas. Entonces, por ejemplo, hay poca lluvia, hace mucho calor, existe poca humedad ambiental, ¿no es cierto? Hay un aumento de las zonas desérticas y eso puede generar un aislamiento temporal hasta que esas situaciones catastróficas pasen. Por ejemplo, una erupción volcánica también genera un aislamiento temporal. Un aislamiento de comportamiento, o sea, la especie no se comporta como debe para atraer a la pareja. Por ejemplo, esto se da mucho en las aves y en los mamíferos, donde ellos tienen que competir para poder aparearse, ¿cierto? De repente, si una especie no tiene un comportamiento muy adecuado, por ejemplo, para seducir a su pareja, para copular con ella, simplemente se va a quedar sin poder reproducirse. Y incompatibilidad mecánica, aquí se da que, por ejemplo, los óvulos y los espermios tienen alguna incompatibilidad que impide la fecundación. A lo mejor el espermio es defectuoso o el óvulo no tiene suficientes nutrientes para albergar el embrión que se está formando, etc. Por lo tanto, ustedes pueden ver que aquí el aislamiento reproductivo tiene hartas variables que pueden influir antes de que se puedan originar los sujetos nuevos. Esto es antes de, no después de. Entonces, mecanismos de aislamiento anteriores al apareamiento, o sea, que ocurren antes de la fecundación. El aislamiento geográfico, ¿ya? Porque hay una barrera física que separa a estos sujetos. Por ejemplo, esto se da en sujetos que son parecidos, pero que no se pueden aparear a pesar de que tienen un material genético muy similar. Por ejemplo, yo no puedo aparear un tigre con un león porque ellos viven en hábitat distintos. El león vive en África y el tigre vive en India, o sea, en Asia. Entonces, naturalmente, ellos dos tienen una barrera geográfica que impide que se reproduzcan. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, uno que fue creado en laboratorio. Este es el ligre, una mezcla entre león y tigre. ¿Ustedes pueden ver el tamaño de este animalito? Esta es una especiación artificial. Ahora, los ligres en un comienzo eran estériles, pero por un factor de evolución que los científicos no tomaron en cuenta, resultó que el ligre se transformó de híbrido en especie y ahora sí puede reproducirse, porque tuvo una mutación genética. ¿Se dan cuenta? Porque uno no puede jugar con el ADN de los animales. Perdón. Entonces, este es un riesgo que se corre al manipular las especies, porque se suponía que el ligre era un híbrido estéril, pero resulta que este ligre ahora se convirtió en una especie y tiene, ¿no es cierto?, capacidad reproductiva.
Ahora, el problema es que si este ligre se suelta a un ambiente natural, a un ecosistema sin control humano, lo más probable es que el ligre se coma hasta el espíritu de los animales que hay ahí, porque es un gran predador. Imagínense, tiene la fuerza predadora del león y tiene la fuerza predadora del tigre. Así que imagínense todo lo que puede hacer ese ligre en un hábitat. O sea, ahí no quedaría animalito vivo. Entonces después tenemos mecanismos anteriores, ¿no es cierto? El aislamiento ecológico. Aquí ocurre cuando una especie no se cruza con otra, a pesar de que vivan en el mismo lugar, como aquí yo les muestro estos insectos, porque ocupan distintos hábitats. Entonces, dentro de un hábitat, estas poblaciones no se reproducen porque viven en lugares distintos, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo les puse en el caso de esta avispa, que habita solamente en los higos, ¿ya? Y se reproduce solamente con avispas que habiten en este lugar, porque existe otra avispa que vive en otro fruto, ¿no es cierto?, que es una maracuyá, que está al lado de la higuera, pero como tienen hábitats distintos, entre los dos existe un aislamiento reproductivo. Esta se reproduce solamente en el higo y esta solamente en la maracuyá. Y eso ya es un aislamiento de tipo ecológico. Los dos viven juntos, pero no se revuelven. ¿Por qué? Porque necesitan condiciones distintas del ecosistema para reproducirse. Después tenemos un aislamiento temporal. Esto ocurre cuando no hay posibilidad de cruzamiento porque las especies tienen ciclos reproductivos en épocas distintas del año. Por ejemplo, unas se reproducen en verano y otras se reproducen en primavera. Esto se da mucho en las plantas que polinizan en épocas distintas del año. Ustedes pueden ver que hay plantas que empiezan a polinizar, por ejemplo, en julio y en junio, acá en América del Sur, y otras que polinizan en primavera o en verano. Entonces, eso también es un aislamiento reproductivo, porque a pesar de que ambas especies sean similares, como polinizan en épocas distintas, no se produce la polinización en ese estado. Por ejemplo, acá tenemos un pino que se llama el pino obispo, que libera su polen en verano, y el pino Monterrey, que libera su polen al comenzar la primavera. Los dos son pinos, pero se reproducen en épocas distintas, y eso permite que haya aislamiento reproductivo. O sea, este polen no fecunda a este árbol que está acá, y este polen de acá tampoco fecunda a este que está acá, porque tienen distintas épocas de polinización. Eso se manifiesta principalmente en las plantas. Después tenemos el comportamiento, o sea, la conducta etológica del animal frente a la reproducción, ¿ya? Las poblaciones no se cruzan porque tienen rituales o comportamientos de apareamiento distintos. Habitualmente nosotros lo vemos esto en las aves, ¿no es cierto?, donde las aves presentan una gran exuberancia para poder atraer a la especie del sexo opuesto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como la especie no es suficientemente llamativa, es llamativa solamente para su propia especie, ¿ya? No para otra especie. Si aquí hubiese otra ave, seguramente lo miraría y diría, oye, el ridículo mira lo que está haciendo. Entonces, eso es un comportamiento de apareamiento. Acuérdense que algunos animales tienen que competir entre ellos para poder aparearse. Habitualmente aquí el más apto nada más se va a aparear y los otros van a quedar mirando desde la galería. Y se da principalmente en los animales, aves, reptiles y mamíferos. Después tenemos aquellas especies que a pesar de que puedan atraerse y puedan copular, hay una incompatibilidad mecánica. Aquí hay un problema fisiológico del animal o de la planta para generar descendencia, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué pasa? Cuando hay dos poblaciones que tienen estructuras reproductoras que son incompatibles, o sea, un órgano reproductor no puede fecundar al otro sujeto porque las estructuras reproductoras son incompatibles, no tienen la misma compatibilidad, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, en las especies animales que tienen fecundación interna, como nosotros, por ejemplo, y en general reptiles, aves y mamíferos, que el embrión se forma dentro de la cavidad de la madre, es posible que los órganos sexuales de esta especie no sean compatibles y el macho no se ajuste a la hembra para que haya cópula. ¿Se dan cuenta? Y acá tenemos, por ejemplo, en los caracoles podemos observar esto, ¿ya? Entonces la diferencia anatómica de estos sujetos, por ejemplo, les impediría la cópula. Ven que estos son más similares, pero no son iguales. Entonces sus estructuras reproductoras son diferentes. Y eso hace que haya un aislamiento mecánico en los sujetos. Entonces, ¿qué pasa aquí? A pesar de que haya cópula entre los caracoles, aquí estamos viendo una imagen porno de los caracoles teniendo sexo, ¿no es cierto? A pesar de que ellos copulen, en el momento de que haya liberación de las células reproductoras no pueden porque son incompatibles. Reproductivamente, perdón, no pueden copular. Entonces, no puede traspasar el macho los espermios a la hembra y no hay fecundación, ¿ya? Entonces, aquí yo les puse el ejemplo de los caracoles, que las caracolas, ¿no es cierto? Un espéculo se forma hacia la derecha y otro hacia la izquierda, pero aquí ustedes pueden ver que los espéculos, ¿no es cierto?, no son compatibles y eso impide que haya fecundación, porque los dos están para el lado derecho o para el lado izquierdo. Entonces, en este caso, el aislamiento por una incompatibilidad mecánica significa que los órganos reproductores en sí no son compatibles. ¿Ya? Entonces después tenemos mecanismos de aislamiento posteriores al apareamiento. O sea, supongamos que las especies pudieron copular y pudieron fecundar. Entonces aquí, ¿qué imposibilidades pueden tener los sujetos para poder generar descendencia? Incompatibilidad gamética, o sea, eso es lo que yo les decía de que los gametos, o sea, el óvulo y el espermio no sean compatibles. No sean compatibles por estructura, por cantidad de material genético, por posibilidad de llegar a fecundar del espermio, por ejemplo. En el caso hay algunas especies que tienen en la zona genital un pH distinto o existen muchos glóbulos blancos que impiden que el espermio pueda llegar a fecundar a ese ovocito. Inviabilidad porque el sujeto es un híbrido, o sea, el sujeto es la mezcla de dos especies diferentes. Entonces, como el sujeto es un híbrido, no tiene las estructuras o las células necesarias para la reproducción. O puede ser que este híbrido muera antes de nacer o durante el parto o durante su infancia. Muchos híbridos no llegan a estado adulto porque obviamente biológicamente no están preparados o adaptados para la sobrevivencia. Acuérdense que en esto también influye la selección natural. O sea, si el sujeto no está apto para sobrevivir, simplemente va a morir porque no es suficientemente apto. Y después tenemos que nuestro híbrido sea infértil, ¿ya? Que nuestro híbrido por algún motivo no tenga órganos reproductores o no tenga, por ejemplo, células reproductivas para generar descendencia. Bien, los mecanismos de aislamiento posteriores al apareamiento, chiquillos, los vamos a estudiar el viernes en la otra clase de diferenciado que tenemos. Y